ver, creo que nos habíamos quedado en niveles ganglionares. Déjenme revisar. Ok, ahí ya se alcanza a ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, Doc. Ok. Entonces, me parece que esto ya lo habíamos revisado, los niveles ganglionares del cuello. ¿Sí? Sí, Doc, nos quedamos justo en el espacio peligroso de... Ok. En el espacio peligroso, a ver. Visceral, perivertebral. O sea, estos espacios ya los vimos, sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, me parece que ya nada más nos faltaba ver lo de abscesos profundos de cuello. Entonces, alguien que me diga qué son los abscesos profundos de cuello. ¿Sí, Leslie? Yo leí que son infecciones supuradas que se desarrollan en los espacios faciales profundos del cuello y también que tienen un riesgo del compromiso de vía aérea y también de la sepsis. Muy bien, gracias. Participación. ¿Algo más, Diego? Uh-huh. Perfecto, gracias, Diego. Efectivamente, los abscesos profundos de cuello son considerados una emergencia médica. Ana, ¿algo más que quieras complementar? Pues también podemos agregar que por esta vía se pueden diseminar muchas infecciones, lo que me decían o lo que nos decían nuestros compañeros, y puede generar una infección que se llama mediastinitis. Uh-huh. Perfecto, O una de el las compromiso de la vía aérea. Perfecto, entonces complicaciones de abscesos profundos de cuello puede ser una mediastinitis o compromiso de la vía aérea. Gracias, participación. Maricruz. Bueno, que los espacios profundos más afectados son el periamigdalino, que es el más frecuente. De Uh-huh. ahí le sigue el parafaringio y el retrofaringio. Y de acuerdo a la etiología más común es el estreptococos del grupo A. Muy bien, perfecto. Entonces, participación para todos ustedes. Efectivamente, el espacio más comúnmente afectado es el periamigdalino, seguido del parafaringio y retrofaringio. ¿Alguien leyó si hay alguna predilección de acuerdo a la edad? Si se afecta más un espacio que otro acorde a la edad. ¿No? ¿Sí, Estefanía? ¿Sí me escucha, doctora? Sí, dime. Bueno, yo leí que el absceso retrofaringio era muy común en niños menores de 5 años. Muy bien, perfecto, efectivamente. Entonces, en niños pequeños, el espacio más comúnmente afectado es el retrofaringio, a diferencia de los adultos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar ya con la clase. Sí, alguien levantó la manita. Ana. Yo le iba a preguntar si también incluye la angina de Ludwig, que es en los adultos, ¿no? Sí, también influye la angina de Ludwig, es una patología que vamos a ver un poquito más adelante y también se considera un absceso profundo de cuello, ¿ok? Entonces, por definición, déjenme ver si puedo. No. Déjenme. Quería ver si podía poner el marcador aquí. Aquí está. Ok.
Entonces, por definición, los abscesos profundos de cuello son procesos de origen infeccioso que forman colección de material purulento a través de los planos profundos del cuello y pueden involucrar uno o varios espacios. Pueden ser localizados o diseminados y pueden poner en riesgo la vida. Entonces, en este caso, estamos viendo un absceso submandibular en una paciente que tiene un aumento de volumen difuso a nivel submandibular del lado izquierdo, con hiperemia, y seguramente tiene aumento de la temperatura local a la palpación. Además, en este aumento de volumen difuso, vemos también otro aumento de volumen que está un poquito más delimitado, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es el aumento de volumen difuso es una celulitis, es únicamente inflamación de los tejidos. Y justo en esta zona que está un poquito más delimitada, aquí ya está la colección purulenta. Si nosotros picamos con una aguja o hacemos una incisión con un bisturí, vamos a obtener líquido purulento. Además, esta paciente tiene algo que se llama trismus, que es una imposibilidad para la apertura bucal, y esto es por contractura de los músculos cervicales, ¿ok? La causa más común de abscesos profundos de cuello es odontógena, ¿de acuerdo? Secundaria a una infección dental. Entonces, ahí estamos. En cuanto a la etiología, como les había preguntado, en los niños y en los adultos son diferentes las etiologías y por lo tanto son diferentes los espacios que suelen afectarse. Pregunta de examen: ¿cuál es la principal etiología de un absceso profundo de cuello en niños? Es secundario infección de vía respiratoria superior, específicamente faringoamigdalitis, a diferencia de los adultos, que lo principal es de origen odontogénico. Obviamente esto no es exclusivo, puede haber niños con mal cuidado dental que hagan un absceso odontogénico, o los adultos que generen un absceso retrofaringio, parafaringio, etcétera, secundario a una infección de vía respiratoria. Infecciones parotídeas también pueden generar abscesos en el cuello, otitis mal cuidadas, que pueden ser otitis externas u otitis medias. Cuando veamos el módulo de oído, vamos a ver que existen ciertas soluciones de continuidad tanto en la porción cartilaginosa como en la porción ósea del conducto auditivo externo, y se puede transmitir infecciones del oído externo hacia el cuello, lo cual se conoce como absceso de Bezold, B grande y Z, absceso de Bezold. Es un absceso profundo del cuello derivado de una infección ótica. También lesiones traumáticas de cavidad oral y o de la hipofaringe, por ejemplo, un cuerpo extraño. Este es un paciente que estaba comiendo y se le enterró una espinita de pescado. Afortunadamente se le encontró rápidamente y se extrajo. Pero hay pacientes que no tienen esa suerte y que se queda aquí o más abajo todavía en la parafaringe, bueno, en los espacios parafaringios, se entierra el cuerpo extraño, y con cada deglución que hace el paciente de alimentos, se va haciendo más profunda la inserción del cuerpo extraño. Y esto permite que entren bacterias que son normales en la cavidad oral hacia los tejidos estériles del cuello, y ahí es cuando comienza un absceso, ¿ok? Iatrogénica: si tenemos una instrumentación de la laringe, alguna intubación traumática, etcétera, y lastimamos la mucosa de la orofaringe, de la hipofaringe, podemos generar un absceso, ¿ok? Entonces, si vemos que durante nuestra intubación, sobre todo ustedes que son estudiantes, que a veces les dejan instrumentar vía aérea o intubar a un paciente, etcétera, si ven que llegan a lastimar un pilar amigdalino, la base de la lengua, hay sangrado, no tengan miedo de decirle al médico que esté a cargo del paciente, ¿ok? Para que le dejen un antibiótico profiláctico. Es mejor que ustedes sean honestos y digan: ¿sabe qué? Le hice una mala manipulación, lastimé el pilar, para dejarle antibiótico, a que no digan nada y después haya un absceso profundo del cuello, ¿ok?
Lesiones cutáneas en cabeza y cuello que se puedan sobreinfectar, tumores malignos de vía aerodigestiva y son más comunes los abscesos obviamente en cualquier tipo de inmunocompromiso, pacientes diabéticos, con VIH, desnutridos, oncológicos, aquellos que tengan uso de esteroide sistémico de forma prolongada, los extremos de la vida, inmunodeficiencias congénitas, lupus, enfermedades renales, etcétera. Y también son más comunes en el estrato socioeconómico bajo. ¿Por qué? Cuando tenemos un estrato socioeconómico medio o medio alto y nos duele un diente, usualmente no nos esperamos, ¿ok? A lo mejor nos esperamos un día y si no mejora, hacemos cita en el dentista porque tenemos la capacidad económica y como la cultura de la salud y vamos y nos dicen, tienes una infección incipiente, nos dejan antibiótico y ahí se queda o nos curan la caries o lo que sea. Sin embargo, cuando el paciente tiene un estrato socioeconómico bajo, a veces no le alcanza para poder acudir a una consulta privada y las consultas institucionales a veces están muy prolongadas. Entonces, cuando ya le toca la cita al paciente, resulta que la infección, que inicialmente era muy leve, ya se complicó y ya generó un absceso. ¿Okay? En cuanto a la microbiología, pregunta de examen, la mayor parte de los abscesos van a tener una flora mixta, compuesta tanto para aerobios y anaerobios, gram positivos y gram negativos. Es difícil que encontremos un solo microorganismo en un absceso. Casi siempre vamos a encontrar de 2, 3 o incluso más. Los que más encontramos son estreptococos, diferentes especies de estafilococos, pseudomonas, E. coli, actinomyces y hasta hemófilos influenza. Ahora en diciembre drenamos un absceso en una paciente con actinomyces. Estuvo interesante el caso. Pruebas complementarias. Todo paciente con absceso profundo de cuello que llega al hospital hay que pedirle estas pruebas. Primero, una biometría hemática. Vamos a encontrar leucocitosis a expensas de neutrófilos porque la infección es bacteriana. En cuanto a química sanguínea, muy importante ver la glucosa para determinar si el paciente es diabético. Cuando yo hice mi servicio social, tenía una paciente que tenía un absceso odontógeno y le tomamos una glucosa ahí en el centro de salud y resultó que estaba arriba de 300, la paciente no se conocía diabética. Entonces, todo paciente con absceso hay que hacerle una química sanguínea, ¿ok? Ver la función renal, reactantes de fase aguda y también algunas pruebas de funcionamiento hepático. Los electrolitos séricos los pedimos porque muchas veces estos pacientes llegan con mucha disfagia o tienen fiebres, llegan deshidratados y esta incapacidad para ingerir líquidos y esta deshidratación puede generarle cierto desequilibrio hidroelectrolítico. Y por último, pero no menos importante, pedir un coagulograma y grupo IRH. ¿Por qué? Si bien no todos los abscesos profundos de cuello requieren un tratamiento quirúrgico para su drenaje, siempre es importante estar pues adelantados, ¿ok? Si iniciamos antibiótico y vemos que no está respondiendo y que necesita pasar a quirófano, pues es mejor ya tener los tiempos de coagulación y su grupo IRH para no andar a las carreras al momento de pasarlo a quirófano, ¿ok? En cuanto a la tomografía de cuello, es el estudio de elección, pregunta de examen, ¿cuál es el estudio de elección para los abscesos de cuello? Es la tomografía, ¿ok? Sin embargo, no es necesaria para el diagnóstico. El diagnóstico es básicamente clínico. Sin embargo, la tomografía nos va a ayudar a delimitar el absceso que no se está extendiendo hacia otro espacio profundo del cuello, qué tamaño tiene, si hay gas en su interior, etcétera. Se pide siempre simple y contrastado y vamos a ver una zona hipodensa con un reforzamiento periférico y podemos encontrar incluso niveles hidroaéreos. Entonces, en este caso estamos viendo una tomografía contrastada de cuello en un corte axial. Lo que se ve blanco es hueso, lo negro es aire y lo gris son diferentes densidades de tejido blando, la piel, los músculos, moco, líquido, etcétera. Entonces, el paciente lo encontramos ahorita acostado, estaría viendo hacia arriba, la cabeza está hacia el fondo y los pies estarían hacia ustedes. Esto que se ve negro de forma triangular sería el espacio aéreo.
El espacio aéreo siempre se debe de ver de forma redondeada. Cuando pierde su anatomía normal, significa que se está obstruyendo. Entonces vemos aquí un aumento de volumen en el espacio parafaringio del lado izquierdo. Es una densidad, pues es hipodenso, ¿de acuerdo? Y si se fijan, alrededor se ve un poquito más hiperdenso, ¿ok? Se ve un poquito más blanco, como si tuviera un halo blanquecino. Ese es el reforzamiento periférico, es la cápsula del absceso y siempre va a reforzar. Esta es la imagen característica de los abscesos en el cuello, en el hígado, en el cerebro, en todos lados. Tiene una sensibilidad, la tomografía del 95% y una especificidad alrededor del 80%. Ahora, ¿qué complicaciones pueden llegar a tener nuestros abscesos? Entonces, si tenemos aquí este absceso parafaringio, fíjense la cápsula tan delgadita que lo está separando de la vía aérea. A lo mejor, cuando lo están intubando, sin querer, rompen esta cobertura de mucosa que está separando la vía aérea del absceso, porque sí ha pasado. Al momento de intubar al paciente, se desgarra la mucosa y el contenido purulento comienza a meterse hacia la faringe, ¿ok? Entonces, esto puede generar que se aspire. La ruptura del absceso puede ser espontánea o, como les comento, durante la intubación, y eso es peligrosísimo porque al momento de que el paciente inhala o lo siguen intubando, ese líquido purulento se va hacia vía respiratoria inferior y causa una neumonía que es más complicada de manejar. Otras complicaciones son las vasculares. Aquí vemos en color blanco lo que sería la carótida, ¿de acuerdo? La carótida y la vena yugular. A veces también los abscesos pueden reventarse hacia esta zona y desgarrar la adventicia de los grandes vasos, generando una erosión o ruptura carotídea o una trombosis séptica de la vena yugular interna, lo cual se conoce como síndrome de Lemierre. La mediastinitis es la extensión de la infección de absceso profundo del cuello hacia el mediastino y tiene una incidencia del 5%. Cuando yo estaba en la residencia, llegó una paciente que pues era joven, tenía alrededor de 23, 25 años y estaba pues pronto a casarse y fue al dentista a que le hicieran unas curaciones dentales y que le arreglaran los dientes para verse lo mejor posible el día de su boda. Y resulta que durante una de esas manipulaciones hizo un absceso odontógeno, de ahí se extendió al espacio submandibular y de ahí se fue extendiendo hasta el mediastino. La pobrecita hizo una mediastinitis, estuvo en terapia intensiva y lamentablemente falleció. Y eso que era una paciente joven, sin comorbilidades, no era diabética, no tenía inmunocompromiso, función renal conservada, y todo fue derivado de un procedimiento dental. Entonces, esto es para que sepan que a cualquier persona le puede pasar este tipo de complicaciones, ¿ok? Otros serían déficit neurológico, encontrando el síndrome de Horner, embolismo séptico pulmonar, osteomielitis y muerte. Entonces, ¿cómo podemos prevenir los abscesos? Ustedes como médicos, nuestra principal función es la prevención. Ya después hacemos diagnóstico y tratamiento, pero siempre que podamos prevenir algo, hay que hacerlo. Entonces, muy importante la prevención dental. En pacientes con factores de riesgo para desarrollar absceso profundo del cuello, hay que indicar pastas dentales que contengan estos 3 compuestos: fluoruro de estaño o amino, clorhexidina o triclosan. Esto lo saqué de la guía de práctica clínica. Sin embargo, creo que en México lo único que vamos a encontrar es clorhexidina, ¿ok? Y no estoy segura de que en pasta de dientes, pero sí en enjuague bucal. Entonces, al menos que se laven sus dientes de forma rutinaria y después se hagan colutorios con clorhexidina. Adecuada higiene bucal y atención oportuna de patología bucal. Siempre les hago el énfasis, cuando vengan a consulta, ustedes como médicos de primer contacto, hay que revisar muy bien la cavidad oral. A veces le pedimos al paciente que abra la boca y luego nos vamos hacia la faringe para ver si está hiperémica, si tiene las amígdalas hipertróficas, si tiene descarga de moco en la pared posterior, etc. Pero no,
Hay que revisar desde las piezas dentales si tiene adoncia parcial, si tiene restos dentales, por ejemplo, esto se llamaría un resto radicular, en el que ya nada más queda la raíz del diente. Y a veces estos restos radiculares se ven completamente negros, ya están necróticos. Esos hay que mandarlos a dental de forma no urgente, pero sí de forma pues prioritaria para que les hagan la extracción y quiten ese foco de infección, ¿ok? Hacer énfasis a los pacientes de que se hagan su examen odontológico de forma semestral y algunos pacientes van a requerir profilaxis para procedimientos odontológicos, como son los diabéticos, cardiópatas con insuficiencia respiratoria moderada severa, aquellos con antecedente de infarto agudo al miocardio o inmunocomprometidos. Hay que dejarles antibiótico antes y después del procedimiento dental para evitar que desarrollen alguna complicación odontógena. En cuanto al tratamiento, tenemos estos dos esquemas de tratamiento indicados por la guía de práctica clínica. El primero indica penicilina procaínica, 800,000 unidades intramuscular cada 12 horas, más metronidazol, 500 miligramos cada 8 por 10 días. Ningún paciente les va a aguantar 20 inyecciones de penicilina, 2 al día por 10 días, nadie las va a aguantar. ¿Ok? Entonces, yo a veces lo que suelo hacer es dejarles alguna cefalosporina tomada junto con metronidazol o clindamicina. El esquema, pues, hospitalario que más utilizamos es una cefalosporina de tercera generación intravenosa asociada con metronidazol o clindamicina. Estos medicamentos nos van a ayudar para la cobertura de anaerobios, ¿de acuerdo? Entonces, a mí la verdad no me encanta el metronidazol en abscesos profundos de cuello, yo prefiero dejar clindamicina. El metronidazol lo utilizo en caso de que no tengamos clindamicina a la mano o que el paciente sea alérgico, entonces ya le dejo el metronidazol, ¿ok? ¿Qué pacientes van a ser manejados exclusivamente con tratamiento antimicrobiano? Aquellos en los que nada más haya celulitis o el absceso esté limitado a un solo espacio. Por ejemplo, está en el espacio submandibular y no se está extendiendo a ningún otro lado. Un paciente que no esté descompensado de forma metabólica o que no tenga factores de riesgo para complicarse. Por ejemplo, si el paciente es diabético, si tiene enfermedad renal crónica, algún tipo de inmunosupresión y sabemos que su propio cuerpo no va a poder combatir la infección por sí solo, entonces hay que ayudarle con un drenaje, ¿de acuerdo? Y también, muy importante, no viene aquí, pero si el absceso mide en la tomografía menos de 3 centímetros, usualmente no lo metemos a drenaje, al menos no en quirófano. Lo podemos drenar en el consultorio o drenarlo ahí en la cama del paciente, pero si mide más de 3 centímetros, es poco probable que con tratamiento médico se quite por completo. Ahora, vamos a ver cómo se hace un drenaje de absceso en el consultorio, ¿ok? Entonces, este drenaje nos va a ayudar tanto de forma diagnóstica, porque vamos a ver el líquido purulento, como terapéutico para disminuir la sobrecarga bacteriana que se encuentra en este líquido purulento y permitir que los antibióticos penetren un poco mejor hacia los tejidos. Entonces vamos a hacer asepsia y antisepsia de la región. Aquí ya se hizo esa asepsia. Y con una jeringa grande, puede ser de 10 o de 20 mililitros y una aguja. Se supone que es de color rosa, pero la verdad a mí las agujas rosas se me hacen muy violentas, son muy grandes y le duele mucho al paciente. Entonces yo prefiero usar una aguja amarilla o máximo una de color verde. Entonces vamos a puncionar. A ver. Déjenme ver si le puedo poner play. Ahí está. Entonces puncionamos el absceso y aspiramos. Y vamos a ver cómo empieza a salir el líquido. A veces se tapa la aguja, sobre todo si estamos utilizando una aguja delgadita, porque a veces el líquido está demasiado espeso. Ahí ya vemos cómo empieza a salir un poquito más y ahí ya sale. ¿De acuerdo? Vean qué espeso sale el líquido. ¿Ok? Y vemos que conforme vamos aspirando, pues prácticamente desaparece ¿cómo se llama? El aumento de volumen del cuello del paciente. Ahora,
Importante, acuérdense que en esta zona del cuello tenemos las estructuras carotídeas, bueno, está la carótida, está la yugular, está el nervio vago, etcétera. Entonces, si nosotros funcionamos muy adentro, podemos lastimar al paciente y generarle mayor comorbilidad en vez de estarlo ayudando. Puede ser que le puncionemos la carótida, le causemos un sangrado, o al momento de puncionar el absceso también puncionemos carótida y le estamos inyectando las bacterias directamente al torrente sanguíneo. Entonces, cuidado con eso. Solamente en caso de que el absceso sea muy superficial y intenten hacerlo pues no muy profundo, y si necesitan extenderse porque se les tapó la aguja, háganlo casi de forma paralela a la piel, nunca se metan hacia profundo, ¿ok? ¿Qué abscesos podemos hacer este tipo de drenajes? Por ejemplo, abscesos periamigdalinos, submandibulares, submentonianos o incluso retrofaringios. Ustedes como médicos generales solamente les recomiendo submandibulares o submentonianos. No se metan a vía aérea, no vayan a puncionar periamigdalinos o retrofaringios, porque si se cierra la vía aérea y no saben qué hacer, se van a meter en un problema, ¿ok? Además, nos va a ayudar a tomar un poco de muestra para cultivo. Usualmente no mandamos las muestras a cultivo a menos que sea un paciente que ya tenga una reincidencia o que sea un cuadro atípico, etc. Idealmente lo deberíamos de hacer con todos los pacientes, pero a veces no tenemos pues la disponibilidad y pues no se hace, pero idealmente si pueden hacerlo, manden todo a cultivo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí vamos con la angina de Ludwig, que comentaba su compañera hace ratito. ¿Alguien me puede platicar un poquito acerca de la angina de Ludwig? ¿Sí, Gloria? Bueno, yo había leído que también era como una celulitis infecciosa grave y se daba sobre todo en el piso de la boca. Podía ser submandibular, sublingual y submentoniano. Y también sus causas más comunes eran sobre todo las infecciones odontogénicas, sobre todo de los molares inferiores. Perfecto, participación. ¿Algo más que quieras agregar, Miranda? Sí, doctora, según yo tiene una triada en la cual va a ser el aumento del volumen en la submandibular. También va a tener elevación y desplazamiento de la lengua y también puede ocasionar compromiso de la vía aérea. Perfecto, participación. Saraí, ¿algo más? Pues solamente quería agregar pues que el diagnóstico pues puede ser clínico, pero como también como el pasado pues se puede hacer un ataque de cuello con contraste prácticamente. Y perfecto. pues Sí, dime. pues también de etiología polimicrobiana como los anteriores. Ok, y tú misma, ¿qué tratamiento es de la angina de Ludwig? Pues yo digo que podríamos primero pues asegurar la vía aérea. Perfecto, muy bien, eso es lo primero, asegurar la vía aérea. Participación. Dalai, ¿algún otro tratamiento de la angina de Ludwig después de asegurar la vía aérea? Sí, bueno, ¿sí me escuchan? ¿Perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. También, si no me equivoco, sería cubrir los aerobios y los anaerobios con la ampicilina o más metronidazol, y también Perfecto. podría ser más quirúrgico. Ok, muy bien. Participación. Y Estefanía, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, ya dijeron pues lo principal, pero también si hay colección, podremos hacer un drenaje. Perfecto, gracias, participación. Entonces, la angina Ludwig casi siempre es celulitis del tejido de estos espacios profundos de cuello, y en algunos casos sí puede haber colecciones y se tienen que drenar. Entonces, vamos a ver, ¿de acuerdo? La angina de Ludwig es una celulitis gangrenosa que va a involucrar los espacios sublingual, submandibular y submentoniano de forma bilateral. Pregunta de examen.
vamos a encontrar clínicamente una induración y edema del piso de la boca. Si nosotros revisamos el piso de la boca del paciente, lo vamos a encontrar abombado, y si lo tocamos con nuestro dedo con un guante, vamos a sentir que está todo duro y edematoso. Este abombamiento del piso de la boca va a hacer que la lengua se desplace hacia arriba y hacia posterior, lo cual al paciente le va a costar trabajo respirar si está acostado. Si está en decúbito supino, le va a costar trabajo respirar porque la lengua se va a ir más hacia posterior. Entonces, estos pacientes hay que dejarlos en semifowler o incluso sentados. Se caracteriza por disnea, disfagia, disfonía, pueden tener incluso estridor y cialorrea. Como no pueden deglutir adecuadamente su saliva, se les va a empezar a acumular. Tienen un alto riesgo de que se obstruya la vía aérea y también un alto riesgo de mortalidad. Aquí vemos un paciente que tiene aumento de volumen en la zona submandibular, submentoniana de forma bilateral y probablemente también en el espacio sublingual, que no alcanzamos a ver aquí en esta imagen. El aumento de volumen es mal definido, ¿vale? El diagnóstico, pregunta de examen, ¿cómo se diagnostica la angina de Ludwig? Es prácticamente clínico, ¿ok? La tomografía ayuda, pero no es necesaria para establecer el diagnóstico. Si nosotros le hacemos una tomografía a un paciente con angina de Ludwig, a diferencia de los abscesos profundos ya bien formados, que vamos a ver una zona hipodensa rodeada por un halo hiperdenso, aquí lo que vamos a ver es una celulitis del tejido afectado y puede pues captar el contraste de forma difusa. Estamos viendo aquí una tomografía de cuello en fase contrastada, en la cual vemos un aumento de volumen en el espacio submandibular y submentoniano del lado derechos. Vemos una estriación grasa. La estriación grasa sería esta de acá, ¿de acuerdo? Normalmente la grasa no se alcanza a visualizar, se ve como negrita, como se ve en los espacios de acá atrás. Y cuando hablamos de estriación grasa, es que la grasa se empieza a ver así como con estrías de color grisecito, como se ven en esta zona, ¿ok? Esto nos indica ya que hay una celulitis. Los contornos pues son mal delimitados, no son bien delimitados como en el absceso, y estamos viendo cómo aquí se está desplazando la vía respiratoria hacia contralateral, ¿ok? El tratamiento, lo primordial es asegurar la vía aérea. Los pacientes con angina de Ludwig, sí o sí, si no les damos algo, se van a obstruir, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer una intubación temprana en estos pacientes para evitar que se nos vaya a cerrar y se vaya a complicar. En caso de que ya el paciente esté muy tapado y que no podamos intubarlo, vamos a hacer una traqueotomía de urgencia. Hay que dejarles antibiótico-terapia empírica a doble esquema, ya sea ceftriaxona o alguna penicilina asociada con metronidazol o clindamicina para la cobertura de anaerobios. Y en última instancia, dependiendo de la evolución del paciente, podemos hacer o no un drenaje quirúrgico. Entonces, aquí tenemos unas imágenes de los diferentes pues tratamientos quirúrgicos que tenemos en estos casos. Entonces, un tratamiento bastante conservador sería hacer una incisión con un bisturí en donde sintamos o en donde la tomografía nos esté indicando que hay un absceso bien coleccionado. Entonces, hacemos una incisión con bisturí. Obviamente, primero ponemos lidocaína con epinefrina, asepsia, antisepsia y permitimos que todo esto drene. Después, con nuestro dedito, lo metemos aquí en esta zona y vamos a romper algo que se llaman conejeras. No sé si alguno de ustedes, estando en cirugía, en algún drenaje de absceso de cualquier zona del cuerpo, si han sentido las conejeras. Las conejeras son, el tejido se empieza como a fibrosar aquí adentro y se empieza como a pegar por la infección. Entonces, lo que vamos a hacer es formar una cavidad única para que todas las pequeñas colecciones de pus se crean una cavidad única para ayudar a que drenen más fácilmente, ¿ok? Entonces, esto es lo más sencillo que podemos hacer para el drenaje. Otro tipo de drenaje es hacer 3 incisiones, 2 a nivel submandibular y 1 a nivel submentoniano. Y dejamos unos drenajes de tipo Penrose y a través de estos drenajes de forma pues 2 veces al día irrigamos solución estéril
que puede ir con o sin antibiótico para ir lavando estos espacios y ir sacando el líquido purulento. En este caso vemos cómo el paciente tiene el espacio sublingual muy afectado, que incluso la lengua la tiene desplazada hacia posterior y hacia arriba, ni siquiera puede cerrar bien la boca. Y en esto ya sería como un caso muy, muy severo. A mí sí me ha tocado meter pacientes así. Hacemos una incisión prácticamente de mastoides a mastoides para abrir completamente el cuello. Estos casos es cuando ya el tejido está tan necrótico que con antibiótico no se va a curar, ¿ok? Los músculos normalmente en cualquier sitio del cuerpo, cuando ustedes hacen una disección en un paciente vivo, vamos a ver que los músculos se ven de color rojo o rosa fuerte, ¿ok? Tienen mucha vascularidad. Sin embargo, en estos casos de angina de Ludwig, al ser una celulitis gangrenosa, todo el tejido celular subcutáneo, los músculos, pierden vitalidad, se necrosan y se hacen de color gris y parecen así como apenas uno los toca y se deshilachan todos los músculos. Entonces, en esos casos, por más antibiótico que le demos al paciente, no va a mejorar. Hay que quitar el tejido necrótico y hay que estarlos debridando de forma constante, a lo mejor cada tercer día o al menos 2 veces por semana para quitar todo ese tejido. En esos casos hacemos estas incisiones grandes y debridamos el músculo hasta donde empiece a sangrar, porque el músculo, si ustedes cortan un músculo vivo, sangra mucho. En estos pacientes ustedes pueden hacer literal un corte con una tijera y no les va a sangrar porque ya está muerto. Entonces empezamos a debridar todo el tejido muerto hasta que encontremos tejido sano que empiece a sangrar y hasta ahí terminamos la disección, ¿ok? Terminamos con una irrigación copiosa con solución salina o con solución para irrigar con un poquito de antibiótico y le podemos dejar o no empaquetadas gasas aquí. Y usualmente estas incisiones tan grandes no se cierran. A lo mejor podemos dar unos 4 o 5 puntos de afrontamiento, nada más para que no esté todo abierto el cuello, porque lo vamos a meter otra vez a debridar. Entonces, pues no tiene caso cerrarlo todo y estarlo abriendo cada vez que lo metamos. Entonces, solo dejamos unas cuantas puntadas y listo. Ya que nos aseguremos de que el paciente no necesita más drenajes en quirófano, debridaciones, etcétera, entonces sí podemos hacer un cierre parcial por planos, ¿ok? A lo mejor un poquito aquí del músculo y un poquito de la piel, dejando espacios para que drene en caso de que se llegue a acumular otra vez pus o líquido para que no se coleccione y siga drenando. Y por último, pues el resto del tejido va a cerrar por segunda intención, ¿ok? ¿Dudas con la clase? ¿No? Ok. ¿Dudas con algo de cuello o con lo que hemos visto hasta ahorita? No, doctora. No, muy bien. Bueno, entonces hasta aquí va a venir el examen. De todos modos vamos a seguir. Sí, dale. Perdón, es que yo no recuerdo, o bueno, mejor dicho, no entendí bien sobre la parte del espacio peligroso que había mencionado. Perdón, ¿me puedes repetir? Es que te escuchaste como entrecortada. ¿Me escucha? Sí, ya mejor. Bueno, que si me podía repetir o lo del espacio peligroso. Sí, déjenme poner la diapositiva. A ver. Ay, ¿dónde está? Clases, cuello. Entonces, el espacio peligroso es un espacio que no tiene nada que lo delimite desde la base del cráneo hasta el mediastino. Entonces, si se llega a afectar este espacio por algún tipo de infección, no hay algo que la contenga, ¿ok? Déjenme ver. Ahí ya se ve, sí, ¿verdad? Ok, entonces, el espacio peligroso, aquí, bueno, es lo que se encuentra entre la capa prevertebral
y la fascia alar, ¿ok? Que son las dos divisiones de la capa profunda de la fascia cervical profunda. Entonces, si regresamos un poquito, aquí está, a donde tenemos nuestras fascias cervicales, las dividimos en fascia cervical superficial y fascia cervical profunda. Y la profunda se divide en tres: superficial, media y profunda. La unión de estas tres capas, pregunta de examen, forma la vaina carotidia. Y en la capa profunda de la fascia cervical profunda encontramos la prevertebral y la alar. Y en medio de estas dos es lo que va a ser el espacio peligroso, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este espacio, a diferencia de las otras fascias que solamente están delimitadas de ciertos órganos o nada más están aquí adelante o acá atrás, esta se va a extender desde la base del cráneo hasta el mediastino. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un absceso retrofaringio en esta zona y se rompe hacia el espacio peligroso, esto se va a ir hacia el mediastino y nos va a complicar mucho al paciente. Si tenemos una osteomielitis de base de cráneo, por ejemplo, el paciente, por decir algo, tiene un tumor aquí en la hipófisis, se necrosa, se infecta, lo que ustedes quieran, de aquí de la base de cráneo se puede extender aquí al espacio peligroso y causar mediastinitis. Por eso es que se le conoce como espacio peligroso, porque cualquier infección se recorre desde la base de cráneo hasta el mediastino sin control. ¿Ok? Ya, no sé si ya quedó un poquito más, más claro. Sí, Doc, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces, nada más, ¿quién se conectó? ¿Sí se conectó Vicky? No, ¿verdad? Ah, sí, Sarai. Y también participaste, entonces tienes ya tu asistencia y todos los demás sí se conectaron. Gracias, Doc. De nada. Entonces, para la siguiente clase, vamos a ver anatomía, bueno, patología del oído externo, todo lo que es anatomía del oído externo, la membrana timpánica, el conducto auditivo, los huesitos de la audición, la trompa de Eustaquio y bueno, no, trompa de Eustaquio lo vamos a ver en oído medio. Y patología del oído medio, otitis externa aguda, crónica, osteomielitis de base de cráneo, y que es la otitis externa maligna, y el síndrome de Ramsay-Hunt, para que puedan leer un poquito. Ahorita pues terminamos temprano la clase, nos conectamos para el día jueves, ¿vale? ¿Dudas? No, Doc, gracias. No, Doc, gracias. Ok. Gracias, Doc. Muy bien. Antes de que se me olvide, nada más para, bueno, no les dejo tarea. Me siento benévola el día de hoy, no va a haber tarea. Bueno, nos conectamos el jueves. Adiós, doctora. Hasta luego, Doc. Cuídense. Gracias, Doc.